Hoy el título del mensaje que tenemos es Un rebaño pastoreado. A ver, he escuchado a algunos cristianos que piensan de esta manera. Pastor, no me siento muy cómodo con que me digan oveja. Ese título es un poco despectivo, ese animal no es muy inteligente. He visto ovejitas y la verdad no me parecen animales con los que quiera yo ser comparado. Así, hermano, ¿con qué te gustaría que te comparen? Con un oso. Y otros me han dicho, con un león. Y entonces le pregunto a este hermano, ¿y alguna vez te has puesto a pensar por qué la Biblia compara al ser humano con las ovejas? Se quedan un poco desorientados. Y la respuesta casi siempre es no. La verdad que nunca nos hemos detenido a pensar bíblicamente por qué es que la Biblia nos compara con un rebaño de ovejas. Hay muchas características que podríamos decir que Dios utiliza para comparar a un ser humano con este animal. Hay muchas características biológicas que tiene la oveja que las hace muy parecidas al ser humano. Hay una de ellas que es muy sobresaliente y que tiene que ver en el marco de la predicación de hoy. Y es el sentido de orientación que tienen las ovejas. Las ovejas tienen un problema. Cuando están en una manada, ellas se acompañan, ellas se orientan, ellas están bien. Pero si a una de ellas se le ocurre comer en un lugar que no conoce, desviarse de la manada y separarse de ella, las ovejas tienen un terrible sentido de orientación. Y cuando ellas se sienten que están perdidas, entran en un estado de desorientación absoluta. Cuando ya no escucha el rebaño, cuando ya no escucha a su pastor, entra en un estado donde son vulnerables, absolutamente vulnerables, se pierden, se desorientan, olvidan su camino. Y eso va paralelo a otra característica. Es un animal que no sabe defenderse, que cuando un depredador la ataca, lo único que puede hacer es quedarse quieta. Jesús habló de una parábola llamada la oveja perdida. Luego la lees en casa como tarea. Está en Lucas capítulo 15. Porque era conocido en el primer siglo las virtudes o desventajas que tenían las ovejas. Y era conocido popularmente la falta de orientación que tenían estos animales, por lo cual requerían ser un rebaño con pastor. Jesús comparó a las multitudes desorientadas y confundidas como un rebaño sin pastor. Esa fue la metáfora que Jesús usó. Él vio a las multitudes de personas y dijo, esto es una manada de gente que no tiene pastor, que no tiene una orientación, que están desorientadas, que están perdidas como ovejas sin pastor. Ahora, quiero decirte algo que me ha lastimado muchísimo durante la preparación de este sermón, que quizás es comprender que el hecho que haya gente en una iglesia como la nuestra, donde hay un cuerpo pastoral, no necesariamente significa que estas personas están siendo pastoreadas. Porque no lo aceptan, porque no lo desean, porque no lo buscan, porque no lo quieren. Porque el ser miembro de una congregación no significa que estoy siendo bien pastoreado. Pero también me dolió entender algo, que hoy hay cientos de iglesias que realmente no están pastoreando a su gente. Pastores que no pastorean, que lo que llegan cada domingo es a exhibirse, a buscar aplausos, fama, que les pongan sus fotografías en Instagram o en Facebook y que les pongan cositas lindas allí en las redes sociales. Qué pobreza y qué tristeza en la que ha caído la iglesia contemporánea. Qué miseria de vida de rebaño. Pastores que no quieren pastorear y ovejas que no quieren ser pastoreadas.
Y Jesús dijo, viendo a las multitudes, estas son como ovejas perdidas, desorientadas, como ovejas sin pastor. Pero el profeta Isaías también plantea esta problemática. Él comparó la conducta humana con las conductas de las ovejas y su sentido de orientación. Y dice Isaías 53:6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Qué maravilloso el propósito redentor de Cristo, que fue darle orientación a nuestra vida, porque estábamos como ovejas perdidas y descarriadas, producto de la maldición del pecado que heredamos desde Adán. Isaías está consciente que la condición humana sin Cristo es una vida desorientada, sin norte espiritual, perdida, descarriada absolutamente. Como ovejas descarriadas. Y que el Señor fue quien nos dio el sentido de orientación y nos unió al propósito perfecto de la salvación. En la predicación del día de hoy, volveremos a Primera de Pedro en el texto expositivo que hemos estado predicando en los últimos meses, pero esta vez vamos a ir al capítulo 5, hoy iniciamos nuestro capítulo 5. Y vamos a ver a Pedro, dándole un mensaje a los pastores de aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano y que habían sido esparcidos a Asia Menor. Ahora en el capítulo 5, Pedro hace una introducción a un mensaje fundamental que es darle una instrucción a los pastores que estaban guiando, enseñando y alimentando a aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos en Asia Menor. Y vamos a descubrir cuál es ese mensaje, cuáles son esas recomendaciones, cuáles son las órdenes que Pedro, como pastor, le da a otros pastores que estaban pastoreando a aquellas ovejas que estaban siendo amenazadas y perseguidas por el Imperio Romano. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, por favor. Vamos a leer hoy hasta el 5 y vamos a estudiar esos primeros 5 versículos de este último capítulo, de esta epístola que ha sido fabulosa y que nos ha enseñado y nos ha hablado Dios de una forma sobresaliente. Versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Pedro. A los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo, dice Pedro, que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con un deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ese es Jesús, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Vea qué promesa tienen los pastores aquí en este texto bíblico. Recibirán la corona que no se corrompe, inmarchitable de la gloria. Verso 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dejémoslo ahí y analicemos qué es lo que Pedro nos está comunicando en este pasaje. Bueno, como vimos la primera parte del pasaje, Pedro no lo está dirigiendo a una congregación, lo está dirigiendo al cuerpo de ancianos, pastores, presbíteros, supervisores que habían estado establecidos en estas regiones, y él le da una serie de órdenes a estos pastores. Él les dice que tienen que pastorear, que su labor es pastorear, que no están ahí para ser famosos, ni para que les digan qué bonito que habla,
que están ahí para pastorear, que esa es la labor que Dios les encomendó. El Señor llama a través de Pedro en este pasaje a los pastores de aquella iglesia perseguida a apacentar el rebaño del Señor. ¿Y qué es esto de apacentar? ¿Qué es este término un poco extraño a nuestro entendimiento moderno de apacentar? Esto de apacentar es principalmente alimentar espiritualmente a la congregación. Pedro lo que está diciendo es que la principal labor de un pastor es alimentar espiritualmente a la iglesia. ¿Cómo hace esto el pastor? ¿Cómo es que un pastor alimenta espiritualmente a una congregación? Bueno, a través de la predicación y de la enseñanza eficaz de la palabra de Dios. Usted dice, Daniel, ¿por qué hiciste ese énfasis en eficaz? Bueno, porque es que tenemos que entender que si hay algo que caracteriza tristemente hoy a la iglesia contemporánea, es exactamente lo contrario. Hoy sobreabunda la falsa doctrina, y eso lo hemos enseñado aquí por años. Sobreabunda congregaciones que se dedican a otra cosa que no es predicar el evangelio. Y si lo predican de una forma deformada. Lo predican con intereses personales. Lo predican para buscar su propia conveniencia y sus propios objetivos. Y esto es aborrecible a Dios, porque claramente la orden que recibimos los pastores, según este pasaje y muchos más en el Nuevo Testamento, es que nuestra labor principal como pastores es alimentar a la iglesia de la congregación, al rebaño de Dios, a través de la exposición de la palabra de Dios. Dios no nos mandó a hablar de humanismo, ni de existencialismo, ni de psicología aplicada, ni de finanzas en el sentido coloquial, secular. Podemos hablar de finanzas desde la perspectiva de mayordomía bíblica. Como hablábamos el viernes aquí, qué lección tan hermosa tuvimos el viernes, ¿verdad? Porque abrimos la Biblia y dejamos que la Biblia nos explicara a los matrimonios cómo es que espera el Señor que nosotros resolvamos nuestros conflictos matrimoniales. Pero no fue una charla de psicología ni de sociología. Utilizamos algunos recursos de estos, pero principalmente fue una exposición bíblica. Qué lástima por los matrimonios que están aquí hoy, que no vinieron el viernes. Se perdieron una gran lección bíblica. Y así fue como alimentamos a los matrimonios a través de esta exposición el viernes pasado aquí. Y vale la pena la exhortación, de paso, para los que no vinieron, por el magnífico trabajo que además reconozco hoy que ha hecho Katia y Martín en motivar a la gente. Pero lo que no logro entender, y por favor Lucho, edita esto para subir la prédica, no logro entender cómo hay gente que dice que viene y que no viene. O sea, ¿cómo desvalorizamos el trabajo de nuestros líderes de esta manera? ¿Cómo no tomamos en cuenta el sacrificio y el amor y el servicio que ellos nos están ofreciendo? No puedo entenderlo, realmente. No puedo entender esa actitud. Pero entiendo y valoro el esfuerzo de Martín y Katia. Gracias. Los pastores tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios con el fin de que ella edifique lo que creemos y sabemos. Ella va a edificar al creyente, lo va a proteger del error, lo va a proteger del pecado, pues solo las escrituras le darán sentido de orientación al rebaño. Solo la escritura da ese sentido de orientación verdadero que toda oveja de Dios necesita en esta vida. Y más en un mundo como el actual, un mundo tan deformado, un mundo tan individualista, un mundo de tanta posibilidad de perdición, corrupción e inmoralidad como el que tenemos hoy. Apacentar significa alimentar, pastorear al rebaño por medio del alimento espiritual que es la palabra del Señor, la cual tiene poder para producir en el creyente
discernimiento, fe, poder y un testimonio eficaz con respecto a la obra salvadora de Jesucristo. Recordemos en esta predicación cómo fue que Pedro recibió la instrucción de apacentar las ovejas del Señor y cómo recibió esa instrucción de primera mano por parte de Cristo. Veamos la base bíblica de eso. Está en Juan capítulo 21, verso 15. Búsquelo conmigo, por favor. ¿Cómo fue que Pedro recibió esta comisión de parte de Cristo? Ya Cristo había resucitado en este pasaje. Estaba en sus últimos mensajes a los discípulos. Y Jesús se tomó un tiempo determinado para instruir el corazón de Pedro y enseñarle que a partir de su ascensión, él tenía la responsabilidad ahora de ir al mundo y apacentar el rebaño de Dios. Tenga cuidado porque no era el rebaño de Pedro, es el rebaño de Dios. No es la iglesia del pastor Daniel, es la iglesia de Jesucristo. No son mis discípulos, como hablan algunos, ¿verdad? Hoy son los discípulos de Cristo, hermano, hermana. Nosotros lo que hacemos es apacentarlo. Vea qué interesante lo que le dijo Jesús a Pedro, capítulo 21, verso 15 de Juan. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado lo mismo. ¿Me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo. Ya lo entendí. Cuando me dijiste que yo no te negaría, que yo te negaría antes de que cantara el gallo, mi orgullo me hizo oponerme a esa revelación. Pero ahora entendí que tú todo lo sabes. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Jesús comisiona a Pedro para que se dedique a pastorear, a cuidar, a alimentar espiritualmente a las ovejas del Señor. Pedro exhorta a los pastores a que pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseos de servir. Los pastores apacentamos el rebaño que es de Dios, no nuestro. Rebaño que fue adquirido por el precio de la redención de Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, si volvemos a Primera de Pedro 5, el texto base de esta predicación que hemos leído al inicio, podemos hacerle una pregunta a ese pasaje. ¿Qué condiciones plantea Pedro a los pastores para que cumplan su misión de pastorear el rebaño de Dios? Pedro responde de forma positiva y de forma negativa a esta pregunta. De forma negativa dice: no lo hagan por obligación. No se dediquen a pastorear si es por obligación. Pedro le dice a los pastores que tenemos que aprender a ser diligentes en nuestra misión, que no está bien un pastor perezoso, que un pastor tiene que ser alguien diligente, que no haga las cosas por fuerza ni por obligación, sino que tiene que tener un corazón motivado, un corazón orientado a servir a los fieles. Que un pastor no debería estar regañadientes, que un pastor no debería estar a media máquina, como decimos popularmente, que un pastor tiene que estar comprometido en servir a través de la predicación de forma permanente. Pedro también dice otra negativa, dice
que un pastor tiene que servir no por ambición de dinero. Que quien se dedica a pastorear la grey de Dios no debería de estar buscando sus propios beneficios personales o materiales. Que tiene que aprender a guardar un testimonio fiel de la administración de los recursos. Y que si pensó en que como nunca pudo prosperar académicamente o que nunca pudo prosperar en el mundo de los negocios y pensó que hacer una iglesia iba a ser la forma en cómo iba a sufragar sus deseos materiales, tuvo que haber tomado la peor decisión de su vida. Ahora, Pedro da recomendaciones en positivo. Las negativas son, no lo haga por obligación y no lo haga por ambición. ¿Cómo lo debe hacer? Dice Pedro, con el deseo de servir, como Dios quiere, así lo dice esta traducción, Nueva Versión Internacional. Dios quiere que los pastores sirvamos con un deseo, el deseo de servir, ofreciendo a la grey del Señor el testimonio de una vida entregada al servicio basado no en presunciones personales ni deseos materiales, sino en el amor. ¿Se dan cuenta lo privilegiados que somos en esta iglesia? Que tenemos un cuerpo de pastores aquí y una pastora, cuyo servicio nos han enseñado a lo largo de los años que sirven por amor. No hay interés mezquino, no hay interés de por medio. Los hemos visto servir en amor, por amor. No para que me den, no para que me llenen la bolsa, por amor. Esto es sobresaliente en tiempos como los actuales, donde lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Hoy vemos iglesias que se organizan como una empresa, ¿verdad? Y quizá la administración no lo malo, sino el espíritu detrás de ese enfoque. El ver todo de una forma tan fría, tan estructurada, tan mecánica, tan materialista y tan carente de los principios bíblicos de lo que debe de ser una iglesia de Jesucristo. Pero hay un versículo que me ha conmovido a lo largo de mi vida pastoral. Este año cumplo 20 años de ser pastor de una iglesia. 2 décadas. Y este versículo ha sido un aliento para mí y ha sido una dirección y una exhortación a mi corazón cuando quiere desviarse. Y ese versículo es 2 Corintios capítulo 12, verso 15, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? ¿Qué pastor este? Un pastor que dice, no tengo temor de tener que gastarlo todo o tener que desgastarme. Claro, porque el servicio desgasta, porque la actividad desgasta, porque a veces, ya sabe cómo funcionan las iglesias, ¿no? El otro día compartía sobre una predicación de Archie Sproul que me edificó tanto, me hizo llorar ese comentario de Archie. Este pastor, que es uno de mis pastores favoritos que escucho, ya murió hace algunos años, un pastor presbiteriano estadounidense de Pittsburgh. Contó una anécdota. Él era un conferencista. Él fue muy poco tiempo pastor de una iglesia local, pero un tremendo maestro bíblico, quizá uno de los más sobresalientes de los Estados Unidos en todas las épocas. Y este hombre entonces lo invitaban en todos los Estados Unidos a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Y dice que una vez llegó a una conferencia y se le acercó un muchacho al final que lo admiraba y que entonces le dijo, pastor, yo tenía un deseo profundo de conocerlo. Y hasta hoy tuve la oportunidad de venir a estar aquí con ustedes y escuchar esta exposición. Y que él dice que muy gentilmente lo saludó y le dio su mano. Pero que
Este muchacho le dijo un comentario, algo así como, parafraseo, es que ya no hay pastores como usted. Y que cuando él escuchó eso, inmediatamente lo mandó a callar y le dijo, muchacho, no seas insensato, no juzgues a un pastor. Yo ando de aquí para allá enseñando la palabra de Dios, pero yo no tengo que lidiar con todas las críticas de una iglesia local. Yo no tengo que lidiar con los hermanitos que se quejan por todo en una iglesia, que solo se quejan y no participan en ninguna solución, que no ofrecen su ayuda de forma voluntaria y correcta. Y Archie le terminó su exposición diciéndole, porque no hay mayor grado de honra que servir a Dios como pastor. Uf, qué impresionante respuesta le dio. En tiempos donde si tenemos un pastor saludable y bueno, no lo cuidamos y no lo valoramos. Pero si tenemos uno malo que enseña tonterías, a ese lo exaltamos. Porque a veces esa es la mala costumbre que tiene el ser humano, desvalorizar lo que tiene y añorar lo que no. Pablo dice, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Qué hermoso. ¿Cómo me ha edificado este consejo de Pablo? Nos debemos de desgastar los pastores, sí, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo el mandato que fue ordenado por la palabra de Dios para cada uno, en predicar y enseñar la verdad de Dios. Hay otro consejo que Pedro le da a los pastores en ese pasaje que hemos leído, y este es otro negativo. Le dice, no sean tiranos. No sean tiranos con los que cuidan. Sean más bien ejemplo para el rebaño. Dios nos ha llamado a los pastores líderes a que no podemos dominar a las personas. No tenemos un liderazgo autocrático, ni opresivo, ni mucho menos intimidante, donde amenazamos a personas o los obligamos. No es el estilo que la Biblia faculta a un pastor. La Biblia lo que nos enseña es que los pastores tenemos que ser ejemplo en todo. Y aunque claramente Daniel, Iván, Carlos, Michael, Rosy, estamos luchando aún con áreas de pecado que tenemos, lo hacemos entendiendo la responsabilidad y la obediencia que hemos de cumplir en nuestro llamado. Es imposible que no les fallemos. Es imposible que hayan momentos donde no demos el ejemplo que tuvimos que dar. Pero les puedo garantizar que el deseo de nuestro consejo pastoral es cumplir este principio de ser pastores que no estemos exigiendo de una forma desproporcionada, irrespetuosa, tiránica, como lo dice Pedro en esta versión, sino a través del ejemplo y del amor. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 20:25. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo, que lo diga América Latina, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser el servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo pienso que la deformidad que tenemos en un sector de la iglesia contemporánea es una dualidad. Una parte es responsabilidad de gente que no sabe tratar a un pastor y pastores que no saben tratar a un rebaño de Dios. ¿Y por qué no lo saben hacer? Sencillamente porque hay una terrible ignorancia de lo que el consejo de la palabra de Dios da.
y enseña. Porque hasta los propios pastores se han dedicado a desviarse del consejo de Dios. Y eso es terrible. Pero eso hay que decirlo, porque algo que sería totalmente nefasto es que un miembro de esta iglesia algún día decida dejar nuestra comunidad, lo cual pues, claramente nos dolerá, pero claramente lo entendemos, pero que vaya y siga una iglesia donde lo que se predica es una falsedad, una mentira y una idolatría al hombre. Y yo diría, entonces, ¿dónde estuvo el fundamento que enseñamos por tanto tiempo? ¿A dónde quedó la enseñanza cuando cuidamos y pastoreamos el corazón de este creyente, enseñándole la verdad de la Escritura? ¿Por qué aborrecer lo que Dios dijo para seguir fábulas, mentiras y exageraciones de hombres o mujeres que andan enseñando falsedad? Sinceramente se lo digo, si un día Dios te mueve de esta congregación y te lleva a otro lugar, garantízate con la Escritura que estás llegando a un lugar donde se predica y se vive la palabra de Dios. Ya lo han dicho muchos, no existe iglesia perfecta, no existe, ni rema ni ninguna. Pero a ver, una cosa es que una iglesia no sea perfecta porque está integrada por miembros que todavía estamos luchando contra la naturaleza del pecado, pero otra cosa son aquellas iglesias que abiertamente han degenerado los fundamentos de la palabra de Dios. Que el Señor nos libre de eso. Que el Señor nos libre de eso. Y oro para que el Señor nos libre a todos de verdad. Incluso que libre a esta iglesia, porque yo soy un líder temporal. Qué bueno que soy temporal. El único eterno es Cristo. Y los pastores de aquí todos somos temporales. Y que la próxima generación de pastores sean hombres y mujeres que abracen este principio bíblico, este fundamento de la verdad. Ya estoy hablando como del 30 aniversario, ¿verdad? Estoy brincando el sermón. Volvamos a Primera de Pedro y cerremos esta enseñanza. Pedro entonces nos ha dado una serie de recomendaciones. Y entonces falta una pregunta que contestar. Según Pedro, ¿por qué los pastores deben de servir el rebaño de Dios? Y dice el verso 4, así, cuando hacen las cosas bien, cuando pastorean conforme a la voluntad de Dios, cuando se dedican a hacer lo que Dios les mandó a hacer, dice, cuando aparezca el pastor supremo, Cristo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Pedro llama a Jesús como el pastor supremo, el príncipe de los pastores. Recordemos que desde el Antiguo Testamento la Biblia nos muestra al Señor Jesús, el Salvador, como un pastor. Salmo 23, Zacarías 13. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan lo llama el buen pastor en Juan 10:11. Mientras que el escritor de Hebreos da a Cristo el nombre del gran pastor, Hebreos 13:20. Y Pedro, en esta misma carta, lo llama el pastor que cuida de sus vidas. Primera de Pedro 2:25. Entonces, cuando este gran pastor se revela en este mundo, esto es su segunda venida, los pastores fieles y obedientes a la palabra de Dios y a la orden de apacentar el rebaño de Dios, dice la Biblia en este pasaje que recibirán una corona inmarchitable de gloria. Y el Señor dará sus recompensas por su obediencia, por su actitud vigilante y dispuesta a cumplir la ordenanza bíblica. Pero en lo que respecta a la vida cristiana y congregacional, como lo he dicho, no solo los pastores tenemos obligaciones. La obligación también es por parte de la congregación, de la grey del Señor, del rebaño de Dios. Conscientes del sentido de desorientación que tiene el corazón humano, como la ovejita, que cuando se dispersa y se va y se mete en otro caminito y se pierde, la congregación tiene que estar consciente de este principio. Que si se pone a estar escuchando en otros lugares enseñanzas que no tienen un fundamento bíblico correcto, pero es que suena muy bonito.
Pero es que viera cómo me anima ese hombre cuando predica. Y ya te pusiste a pensar si realmente tiene un fundamento bíblico real ese hombre que tanto te motiva. ¿O será que más bien la falsa enseñanza es lo que motiva a tu corazón pecador? No sé, no puedo juzgar, pero es real que existen hoy muchísimos y muchísimos predicadores que no están enseñando la verdad de Dios. Suena más bien hasta irónico que les llame predicadores, porque creo que un predicador es un título que merece aquel que verdaderamente expone la palabra de Dios. Y entonces al final del versículo 5, el versículo 5 que hemos leído, Pedro se refiere a los jóvenes en ese pasaje y les dice, asimismo jóvenes. Interesante que se refiriera a los jóvenes en ese capítulo. Posiblemente en aquellas iglesias habían jóvenes que seguro creían que eran muy cargas, muy galletas, ¿verdad? Que conmigo no se metan, a mí no me están enseñando esas cosas, eso es para los viejitos. Algo parecido a nuestra cultura actual, ¿no? El evangelio, no, eso es para otra generación, eso era para otra gente, eso no es para nosotros. Y entonces Pedro se refiere a ellos y les dice, así mismo, jóvenes, sométanse a sus líderes, a sus pastores, sométanse, revístanse en todo de humildad, en su trato mutuo. Y entonces Pedro recuerda Proverbios 3 y oiga lo que les dice. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. No sabemos qué información le llegó a Pedro de aquellos jóvenes de esas iglesias, no sabemos los detalles, no están ahí. Pero Pedro les manda un filazo, como diríamos popularmente. Es que pacho cogiendo hoy, ¿verdad? Un filazo les mandó. Que dicha, porque no está Giovanna, ya me regaña de fijo. Y le dice, Dios se opone a los orgullosos. Juventud, orgullo. Hace 2000 años fue escrito esto. Orgullo en la juventud. Claro, es ese sentido que los psicólogos llaman el sentido de omnipotencia, ¿no? El adolescente que cree que todo lo puede hacer, que él es capaz, que él puede solo. Y Pedro detecta ese fenómeno ahí. Dios se opone a los orgullosos, les dice, pero da gracia a los humildes. Pedro hace una transición. Como hemos visto, le encanta hacer transiciones en esta carta. Yo algo que he disfrutado mucho es ver las transiciones literarias de Pedro en esta primera carta. Y él dice, así mismo, él está hablando de los pastores y de un pastor que se tiene que someter al gran pastor y de un pastor que tiene que cumplir su trabajo ministerial como Dios manda. Y dice, y así mismo, ¿ve la transición? Los jóvenes se someten a los líderes. Así como los pastores deben de estar sujetos al gran pastor y servir con amor, con obediencia y fidelidad, ahora Pedro se dirige a la congregación e instruye a los jóvenes para que asimismo ellos se sometan a sus pastores. Pedro nos ha enseñado en esta carta que el creyente debe de aprender a someterse a sus jefaturas, autoridades civiles, a su cónyuge, y ahora nos dice que debemos de hacerlo también a nuestros pastores. ¿Cómo la congregación se somete a un pastor? Cuando escucha la enseñanza y la vive, la atesora y la pone en práctica. Cuando hay respeto mutuo en la interacción. Cuando aprendemos a que el amor es lo que debe prevalecer. Que cuando un pastor llama la atención por una manifestación de pecado que está percibiendo en algún miembro de la iglesia por su vida personal o íntima, no se ofenda, más bien agradezca de que está siendo exhortado por su pastor. No como nos suele suceder, que cuando le llamamos la atención por un pecado a un miembro, desaparece. ¿Por qué desaparece? ¿Quién es ese hombre para decirme a mí cómo yo tengo que vivir? ¿Quién es ese hombre pecador? Yo también sé que Daniel tiene muchos pecados. Por supuesto, no estás diciendo nada nuevo. Eso no te lo reveló carne ni sangre, mi querido hermano. Daniel es un pecador como vos, como yo, como todos.
lidio con pecados, enfrento esos pecados, pero persevero con la ayuda de mi Señor. Pedro llama a los jóvenes a despojarse del orgullo. Creo que eso también aplicaría a la congregación en general. A revestirse de humildad para aceptar el amor, someterse a la exhortación y a sus enseñanzas de la palabra de Dios y consejos de los pastores. Pero claramente esta práctica no es exclusiva de los jóvenes. Esta es la actitud que Dios espera de toda una congregación. Y hay dos versículos con los que quiero terminar mi predicación de hoy. Uno de ellos está en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y escuchemos con entendimiento espiritual este consejo de la palabra. El Señor dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Impresionante la orden que nos da el Señor en este pasaje, de cómo en la iglesia tenemos que aprender a obedecer a nuestros pastores y someternos a ellos. ¿De qué forma? ¿Y por qué? Porque dice el escritor de Hebreos que los pastores cuidan de nosotros y tendrán que rendir cuentas de la forma en cómo nos cuidan. Un día Daniel tendrá que estar ante el tribunal del Señor y tendrá que rendir cuentas. ¿Cómo pastoreaste mi grey? ¿Usted cree que no he pensado en ese día? ¿Usted cree que no he pensado cuando tenga que estar ahí frente al Señor y tenga que responderle esa pregunta? No, fui un vago, tremendamente perezoso. Que nos libre el Señor de eso. Que nos libre el Señor de esto. Y entonces el escritor de Hebreos exhorta a la congregación, exhorta a los creyentes, diciéndoles: obedézcanlos, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Dios espera que nosotros los pastores cumplamos la tarea así. El otro texto que quiero ver finalmente es 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Ahora es Pablo diciendo: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos a otros. Piense por un momento, ¿qué significa tratar a un pastor así? ¿Qué significa tratar a un pastor en alta estima y amarlo por el trabajo que hace? Una forma de aplicar esto es realmente comprometerse de forma seria y consistente en orar por sus pastores. ¿Hace cuánto no lo haces? ¿Hace cuánto no tomas realmente un tiempo pidiéndole al Señor que el Señor traiga consejo, dirección, fortaleza, salud, ánimo, descanso, dirección, revelación a tus pastores? Quiero terminar mi exposición de hoy enseñando que Dios nos llama a mantener una actitud de sometimiento y humildad de los unos con los otros, resistiéndonos y oponiéndonos al orgullo pecador, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Querida iglesia, el Señor nos llama a través de su palabra a tener una relación de amor, de respeto, de integridad y dignidad. Dios nos demanda al equipo pastoral de esta y de todas las iglesias hacerlo conforme a su voluntad, mientras y al mismo momento
exhorta a la iglesia, a la congregación, a la grey de Dios, al rebaño, a someterse a sus líderes y obedecerlos, mientras les tenemos alta estima y los amamos y velamos por ellos. Vamos a estar en pie y terminar esta reunión de hoy. Dios poderoso, Dios glorioso, Dios eterno. Qué hermoso el consejo de Pedro, un buen recordatorio para todo el equipo pastoral de esta congregación. Qué bueno que pudieron estar todos. Qué bueno que aquí están todos. Y hemos escuchado las órdenes que el apóstol Pedro le dio a aquellos pastores hace 2000 años. Y hemos escuchado, Señor, lo relevante que son estos consejos para la iglesia de hoy. Hoy te pedimos, Señor, por una exhortación que un sector de la iglesia cristiana evangélica en este continente necesita. Una exhortación que venga de tu espíritu y tu palabra, alertando a los pastores, líderes, miembros y ancianos a vivir conforme, a vivir su rol, su ministerio pastoral, el llamado, el don que Dios les ha dado, conforme a tu palabra y no conforme a intereses mezquinos, individualistas, materialistas, opresivos. No, Señor. Hoy oramos por aquellos pastores o líderes que se han desviado de tu verdad, para que el Señor, a través de su guianza y de su poder, los haga retroceder del error y ellos, Señor, se encuentren con tu poderosa verdad y ellos se encuentren, Señor, con tu voluntad divina. Hoy te pedimos, Señor, exhórtalos y dirígelos conforme a tu propósito glorioso en gloria, para que ellos conozcan y vivan tu verdad. Sí mismo, Señor, oramos por la iglesia. Una iglesia, Señor, también desorientada. Una iglesia que carece de un sentido espiritual y bíblico en estos principios. Oramos, Señor, por aquellos que buscan hombres y no te buscan a ti. Que buscan, Señor, que sean hombres quienes les bendicen, cuando lo que necesitamos es tu bendición, Señor. Es la bendición de Dios, de tu palabra, porque han sustituido, Señor, tu bendición por la bendición de un hombre. Yo te suplico, Señor, que también hables a ese sector de la iglesia y los exhortes y traigas sobre sus vidas genuino y verdadero arrepentimiento. Aquellas iglesias, Señor, que lo hacen conforme a tu palabra, guíalas, cúbrelas. Asimismo oramos por Rema, para que tú, Señor, guíes a esta congregación de forma permanente y el consejo de Dios esté abundante. Gracias, Padre, por estos 30 años que hemos experimentado la guianza y la misericordia de Dios en esta comunidad de fe. Enseña a esta iglesia, Padre Santo, a vivir y aplicar estos principios espirituales, como es también amar, obedecer y someterse en libertad y amor al liderazgo de los pastores, pastora de esta iglesia. Guía, Señor, nuestra comunidad. Guía nuestros corazones y apártanos del orgullo y llénanos de un corazón humilde. Que así sea, poderoso Jesucristo, Rey, Señor y Salvador nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.